El aire en la consulta del pediatra estaba impregnado del olor a antiséptico y de la leve ansiedad de unos padres preocupados. Moví a mi hijo dormido Ben en mis brazos, su frente estaba cálida y húmeda contra mi cuello. Llevábamos menos de un mes de vuelta en la ciudad, y la transición ya le había provocado un resfriado terrible. Estaba calculando mentalmente el costo de la inevitable receta cuando miré hacia arriba y mi mundo dio un vuelco. De la sala de obstetricia y ginecología emergía un fantasma. No un fantasma cualquiera, Jasper Thorne. El hombre que había sido el eje de mi vida universitaria y que finalmente me había lanzado al vacío. 6 años. Habían pasado 6 años desde la última vez que lo vi. En aquel entonces era el brillante y melancólico estudiante becado, una figura inalcanzable cuya serena intensidad era un imán. Llevaba un orgullo tan feroz que era casi un escudo físico, y una ambición que brillaba a través de sus desgastados vaqueros. Fue esa voluntad obstinada e inquebrantable lo que más me fascinó. Yo había sido quien lo perseguía, quien tramaba, quien me abría paso sin descanso en su vida hasta que aparentemente en contra de su propio criterio, me dejó entrar. Y ahora aquí estaba. El tiempo había sido benévolo con Jasper Thorne. Los ángulos afilados de su rostro se habían suavizado hasta adquirir una belleza más imponente. Vestía un traje que probablemente costaba más que mi primer coche, su postura irradiaba una confianza forjada en la lucha y consolidada en poder. Pero no fue él quien captó mi mirada. Era la mujer a su lado con una sonrisa radiante y una mano apoyada suavemente sobre la curva de su vientre embarazado. Y en la mano de Jasper había un papel azul pálido. Un comprobante de chequeo prenatal. Un terror gélido más agudo que cualquier viento invernal, me atravesó. Tenía que salir. No. Antes de que me viera, me di la vuelta para huir, pero en el pánico choqué directamente con una anciana que llevaba una bolsa llena de lana. El choque fue espectacular. Ovillos de lana rodaban por el linóleo. Lo siento mucho, balbuceé, con la cara roja. La mujer suspiró, pero al ver a mi hijo angustiado y mi evidente nerviosismo, simplemente hizo un gesto de desdén con la mano. Está bien, cariño. Pero el daño ya estaba hecho. La conmoción había llamado la atención. Podía sentirla, una atención específica y concentrada que me hormigueaba la nuca. Lentamente, con el miedo abrumándome, giré la cabeza. Sus ojos estaban fijos en mí. Jasper Thorne me miraba directamente. Nuestras miradas se cruzaron a través del pasillo abarrotado. Por un instante de infarto, el ruido del hospital se apagó. Examiné su rostro en busca de algún atisbo de reconocimiento, alguna sorpresa. No había nada. Su expresión era una máscara de indiferencia perfectamente serena, más fría e impenetrable de lo que jamás recordaba. Era la mirada que le dedicarías a un desconocido que ha causado una pequeña molestia. Me sostuvo la mirada un segundo más, luego se giró, le dijo algo en voz baja a su prometida y la acompañó sin mirar atrás. Se me escapó el aliento que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo. No me había reconocido. Claro que no. La Clara Evans que él conocía ya no estaba. Esa chica vestía cachemir y arrogancia a partes iguales. Su cabello hasta la cintura era un símbolo de la riqueza familiar. Habría despreciado la ropa de centro comercial que yo ahora usaba, mi práctico corte de pelo corto hasta la barbilla y las ojeras cansadas. La situación había cambiado tanto que casi daba risa. Jasper ya no era el estudiante con dificultades. Los periódicos lo llamaban un visionario tecnológico, una estrella despiadada y en ascenso. La brecha de la que una vez habló, el abismo entre mi mundo y el suyo, no solo se había cerrado, sino que se había convertido en un cañón que jamás podría cruzar. Decir que mi corazón no se estaba rompiendo de nuevo sería mentir. El diagnóstico del médico fue una pequeña misericordia, solo un resfriado leve. Después de una inyección y una bolsa de medicamentos, pudimos irnos. Al salir del hospital, el aire nocturno fue una bofetada brutal. El viento parecía cortarme los huesos. Apreté a Ben con más fuerza con un brazo y agarré la bolsa de papel con las medicinas con el otro, temblando mientras intentaba parar un taxi. Pero a esa hora, con ese tiempo, fue un esfuerzo inútil. Sentí una profunda y dolorosa soledad invadirme. Justo cuando la desesperación amenazaba con arrastrarme,
un elegante coche negro de lujo se detuvo en silencio junto a la acera. La ventanilla del copiloto bajó, revelando al conductor, Jasper Thorne. Su rostro, de una belleza austera bajo las farolas, era imposible apartar la mirada. Me quedé sin aliento. Entra. Su tono era monótono, carente de calidez, y me provocó un escalofrío que me recorrió los pies. No me moví. Estaba paralizada. Volteó la cabeza y una sonrisa burlona curvó una comisura de sus labios. ¿Qué? ¿Tengo que bajar a invitarte? ¿O te da tanto asco estar cerca de mí que ni siquiera aceptas que te lleve? Sus palabras estaban cargadas de mordacidad. Incluso después de tanto tiempo, sus palabras aún tenían el poder de doler. Miré a Ben con su mejilla febril pegada a mi abrigo. Mi orgullo era un lujo que ya no podía permitirme. Tras una breve batalla interna, asentí con rigidez. Abrí la puerta trasera y me deslicé en el opulento interior. Sentía su mirada fija en mí por el retrovisor. La presión era inmensa. Apenas me había instalado cuando su voz rompió el silencio, fría y sosa. Clara Evans. ¿De verdad me tomas por chofer? Levanté la vista de golpe encontrándome con la suya en el espejo. Miró instintivamente a Ben, que dormía en mis brazos, y tras una larga pausa, un gesto de resignación le tiró de la comisura de los labios. Desvió la mirada y arrancó el coche sin decir nada más. Sentí que debía decir algo. Tras un largo momento solo pude decir un seco y silencioso no. Pasé el resto del trayecto, rígido, mirando hacia la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban. Este lugar había cambiado muchísimo. El hombre al volante había cambiado aún más. ¿A dónde?, preguntó con voz entrecortada. Le di el nombre de mi complejo de apartamentos, un lugar muy alejado del centro donde el alquiler apenas se ajustaba a mi escaso presupuesto. Jasper frunció el ceño al instante con expresión de total perplejidad. Clara Evans, ¿es esta la vida que anhelabas?, preguntó con una confusión que rozaba la acusación. ¿Es esta la razón por la que me dejaste? Rara vez hablaba tanto. Debió de estar completamente desconcertado. ¿Por qué la chica que lo amaba con tanta pasión se marcharía sin mirar atrás? Me había ido para seguir a otro hombre, y por mucho que me suplicara, había sido en vano. Su odio hacia mí estaba justificado. Tenía un nudo en la garganta, duro y doloroso. Solo pude pronunciar una sola sílaba entrecortada. Jasper pareció alimentarse de esa falta de respuesta. No dijo ni una palabra más. El coche finalmente aminoró la marcha y se detuvo al pie de mi deslucido edificio de apartamentos. Aferrarme a Ben me dificultaba abrir la puerta. Como si me leyera el pensamiento, Jasper salió. Lo observé por la ventana mientras rodeaba el coche y abría la puerta. Dame al niño, dijo en voz baja. Apreté los labios, pero al cruzarme con sus ojos, me faltó el coraje. Sin decir palabra, con cuidado, se inclinó y me quitó a Ben de los brazos. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Ben, que había estado inquieto y con fiebre en mis brazos, se acurrucó instintivamente contra su pecho. Mientras dormía, rodeó el cuello de Jasper con sus pequeños brazos. Una punzada feroz y protectora me recorrió el cuerpo, y algo más, algo parecido al asombro ante el lenguaje silencioso de los lazos de sangre. Estoy aquí, dije en voz baja, bajando del coche. Gracias por lo de hoy. Deberías volver pronto. Instintivamente extendí la mano para llevar a Ben de vuelta, pero Jasper se movió, esquivando mis manos. Mis brazos se cerraron sobre el vacío. Lo miré confundida. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la entrada del edificio. ¿Qué? ¿Teme que le cause problemas? Te deja sola para llevar al niño al médico a altas horas de la noche. Su voz tenía un matiz fluctuante, una extraña grieta en su fachada gélida. Nunca mostraba su mal genio en el rostro. Para los desconocidos, Jasper Thorne era frío, pero yo conocía a un hombre diferente. Necesitaba disculparme en silencio con mi amigo de la infancia, Mark, en mi corazón. En aquel entonces, para romper con él de una vez por todas, había mentido. Le dije a Jasper que me iba del país para estar con Mark.
Ahora tenía que seguir mintiendo descaradamente. Está ocupado. No sabe nada de este asunto, dije con una voz apenas susurrante. Jasper se detuvo tan bruscamente que casi choqué contra su espalda. Se giró hacia mí. ¿Por qué volviste?, preguntó como si la pregunta surgiera de la nada. No supe qué responder. Me quedé paralizada. Pero él no parecía esperar una respuesta. Ya que había venido desde tan lejos, me sentí obligado a ofrecerle algo. Carraspeando, le dije, déjame sostenerlo. ¿Por qué no subes un rato? Te serviré un vaso de agua. No estoy ocupado, me interrumpió. Quiso devolverme a Ben, pero el niño se aferró con fuerza al cuello de la camisa de Jasper. Me sentí mortificado. ¿Dónde deberíamos ponerlo?, preguntó Jasper. Sentía la garganta seca. Señalé la puerta de mi apartamento. Aquí dentro. Me dirigí a mi modesto apartamento. Jasper me siguió, su presencia hacía que la pequeña sala pareciera aún más pequeña. Miró a su alrededor captando cada detalle. Los muebles de segunda mano, la falta de efectos personales. Su expresión era indescifrable. Me siguió hasta la pequeña habitación y acostó a Ben con cuidado. Lo arropé. Ya dormía plácidamente. Miré a Jasper, que estaba en la puerta. Lo seguí en silencio. Gracias de nuevo, empecé, pero las palabras se me ahogaron. Se había desabrochado el primer botón de la chaqueta y alzó el brazo, bloqueándome el paso en el estrecho pasillo. Sus ojos reflejaban una compleja mezcla de emociones. Sorprendida, me encogí contra la pared. Jasper se acercó más, su voz era un susurro bajo y peligroso. ¿Dónde está Clara? Parpadeé confundida. ¿Qué? Aquí no hay nada que pertenezca a un hombre, dijo, recorriendo con la mirada el apartamento. ¿Dónde está? ¿O me mientes? Pero sentí que el corazón me daba un vuelco. Esta versión de Jasper Thorne, intensa, acusadora, apenas conteniendo su furia, era una que nunca había visto. Los muros que había construido cuidadosamente a mi alrededor durante 6 años parecían estar empezando a resquebrajarse. Su pregunta aguda y acusadora flotaba en el aire entre nosotros. ¿Dónde está? ¿O me estás mintiendo? La intensidad de su mirada era una fuerza física que me apretaba contra la pared de mi destartalado apartamento. Este no era el hombre frío e indiferente del hospital. Esto era algo crudo, algo que llevaba 6 largos años cocinándose. Tuve que recordarme a mí misma que debía respirar. La mentira a la que había urdido con tanto cuidado para que me dejara ir, se desmoronaba ante la primera señal de su escrutinio. Mi mente corría, buscando un punto de apoyo. Él viaja mucho por trabajo, balbuceé con la voz fina y aflautada. Hice un gesto vago. No guarda mucho aquí. Así es más conveniente. Fue una excusa patética. Un hombre que viviera aquí, aunque fuera a tiempo parcial, dejaría huella. Un cepillo de dientes, una chaqueta, un par de zapatos. Mi apartamento estaba aséptico, un lugar de aterrizaje temporal. Jasper no me llamó directamente. En cambio, emitió un suave sonido de desprecio. Bajó el brazo, pero su presencia seguía dominando el estrecho pasillo. Dio un paso atrás, dándome espacio para respirar, pero no para escapar. Ya veo, dijo con palabras cargadas de escepticismo. Se giró y entró en mi pequeña sala, mientras su mirada continuaba su inventario de mi vida. Cada cojín desgastado me parecía una acusación. Lo seguí, sintiéndome como una intrusa. ¿Puedo traerte esa agua?, pregunté, desesperada por volver a la normalidad. No respondió. Se había detenido frente a una pequeña estantería, rozando con los dedos el lomo de una novela desgastada. Junto a ella había una pequeña fotografía enmarcada. Se me encogió el corazón. Era una foto de mi madre y yo, tomada en nuestro jardín antes de que todo se derrumbara. Parecíamos felices. Parecíamos ricos. Parecíamos gente que Jasper conocía. Estaba de espaldas a mí, pero vi sus hombros tensos. Él lo sabía. Lo recordaba. ¿Por qué volviste, Clara?
Preguntó de nuevo con la voz más baja, impregnada de cansancio. Ya no preguntaba por Mark. Preguntaba por él. Por la distancia entre esa fotografía y este apartamento. Se me volvió a hacer un nudo en la garganta. No podía decirle la verdad. No podía decirle que mi padre se había ido, que mi madre lo había seguido 2 años después, con el corazón destrozado por el exilio y el dolor. No podía decirle que lo único que me quedaba era dormir en la habitación de al lado, y que habíamos vuelto para enterrar las cenizas de mi madre en su tierra natal. No podía decirle que cada día era un cálculo entre el alquiler, la comida y el miedo inquietante de no ser suficiente para Ben. Así que dije lo único que podía decir. Era hora de volver a casa. Se dio la vuelta y su expresión era indescifrable. Ya no era ira. Era algo más cercano a una profunda confusión. En ese momento un suave gemido llegó del dormitorio. Ben. Mi hijo me salvó. Huí al dormitorio. Estaba despertando. Me senté en el borde de su cama, acariciándole el pelo hasta que volvió a dormirse profundamente. Cuando salí, Jasper estaba junto a la puerta con la mano en el pomo. El momento había pasado. Debería irme, dijo con voz apagada. Asentí. Abrió la puerta, pero se detuvo. No miró atrás. El niño. Ben. ¿Está bien? La pregunta fue inesperada. Sí, susurré. Solo es un resfriado. Él asintió brevemente. Buenas noches, Clara. Y se fue. El silencio que dejó atrás fue abrumador. Me deslicé por detrás de la puerta y finalmente dejé caer las lágrimas. El encuentro me había conmocionado. Me trajo recuerdos que me había costado enterrar. Aún recordaba la primera vez que lo vi. No fue nada grandioso. Fue en la cafetería de la biblioteca de la universidad. Los padres de Jasper habían fallecido jóvenes, dejándolo al cuidado de su hermana menor, Lily. Fueron criados por sus abuelos. Así que para cuando llegó al instituto, Jasper ya tenía varios trabajos para mantenerse a flote. Trabajar en la cafetería era solo uno de ellos. Mis compañeros de piso habían hablado mucho de un estudiante de último año de informática, brillante y melancólico, pero yo le había restado importancia. Yo era Clara Evans de la familia Evans. Podía elegir entre mis admiradores de familias adineradas. Pero me quedé con ellos. Y lo vi. Y eso fue todo. Era diferente. Estaba de pie detrás del mostrador, alto e intenso, rodeado de charlas, pero envuelto en una burbuja de silenciosa concentración. Completamente indiferente a las risitas y las miradas. Era un misterio. Una caja cerrada que necesitaba abrir con urgencia. Así que decidí perseguirlo. Mis compañeros de piso pensaron que estaba loca. Decían que Jasper Thorne era como una fortaleza. Hermoso a la vista, pero imposible de penetrar. Me encantaba desafiar. Descubrí su horario de clases y de trabajo. Me impactó descubrir que tenía 5 trabajos diferentes y siempre sacaba las mejores notas. Estaba agotado. Empecé a encontrarme con él por casualidad. La mayor suerte fue descubrir que uno de sus trabajos era en la empresa de mi padre. Entré en su oficina y conseguí un puesto de becario, lo que me colocó en el mismo departamento que Jasper. Lo vi en la oficina y le di mi mejor sonrisa. Hola de nuevo. Me miró fijamente. Al día siguiente le llevé el desayuno a todo el equipo. Le dejé un café extra y un pastelito en el escritorio. Ni siquiera lo miró. Llévatelo, dijo con voz impasible. Era exasperante. Pero yo era terca. Día tras día le llevaba el desayuno. Nunca lo comía, pero nunca lo tiraba. Simplemente lo apartaba. Fue una silenciosa batalla de voluntades. El gran avance llegó una tarde lluviosa. Nuestro jefe de proyecto, un hombre mezquino, partió hacia Jasper, amenazado por su brillantez. Había estado acumulando tareas sin sentido todo el día. Podía ver la tensión en los hombros de Jasper. Todavía tenía que recoger a Lily del colegio. Le di un codazo en el hombro.
Se giró y por un instante vi la ansiedad en sus ojos antes de que se quitara la máscara. Sonriendo, le di mi paraguas. Si tienes que irte, vete. Puedo terminar esto. Te cubriré. Guardó silencio, sopesando sus opciones. Odiaba tener deudas. ¿Qué te parece esto? Te cubro hoy y me debes una. Podrás devolverme el favor algún día. Me miró y me miró de verdad. Sí, asintió. Gracias. Fue una pequeña victoria, una pequeña grieta en su fortaleza. Después de eso, empezó a hablarme. Primero con respuestas de una sola palabra, luego con oraciones. Empezamos a almorzar juntos. Caminamos juntos a clase. Sabía que la verdadera clave para Jasper no era él mismo. Era su hermana Lily. Ámame, ama a mi perro. Empecé a buscar maneras de integrarme con delicadeza en sus vidas. Lily estaba en secundaria, era una chica de aspecto dulce y carácter afable, pero de salud frágil. Tenía una cardiopatía congénita. Era una espada que pendía sobre sus cabezas, la razón por la que Jasper trabajaba hasta el cansancio. Ocurrió un accidente. Lily se desplomó durante la clase de educación física y la llevaron de urgencia al hospital. Escuché la noticia y corrí. Encontré a Jasper en el pasillo, afuera de la UCI. Fue la primera y única vez que lo vi desmoronarse. Se aferraba a la manga de un médico con la voz entrecortada. Conseguiré el dinero para la cirugía, lo prometo. Por favor, ayúdenla a encontrar un donante. Ella es todo lo que me queda. Por favor. Me quedé paralizada en las sombras con el corazón destrozado por él. El dinero era una cosa. Un donante de corazón compatible era cuestión del destino. No podía dejar que lo hiciera solo. Usando la fundación de mi familia como tapadera para mantener su orgullo, pagué anónimamente las facturas médicas de Lily. Jasper se convirtió en un fantasma después de eso, dividiendo su tiempo entre el trabajo, el hospital y las clases. Visitaba a Lily a menudo. Un día, la dulce niña me miró. Clara, ¿te gusta mi hermano? Me sonrojé pero asentí. Si fueras tú, dijo y su sonrisa se desvaneció, sería muy feliz. Mi hermano está tan solo. Si un día yo... No soporto la idea de que esté solo. No hables así, dije rápidamente. Eso no va a pasar. Sin que lo supiéramos, Jasper estaba afuera. Cuando entró un momento después, tenía la cabeza gacha, pero el rostro sereno. Más tarde, cuando me acompañó a la salida, se detuvo. Su voz era tranquila. Eras tú, ¿verdad? ¿Quién pagaba las cuentas? Me quedé paralizada. ¿Cómo iba a saberlo? Estaba a punto de negarlo cuando añadió, te vi en la oficina de facturación ese día. Me pillaron. Me costó pronunciar las palabras. Esperaba ira. Muerto sonrió. Una pequeña sonrisa genuina. No soy idiota, Clara. Gracias. Te lo devolveré todo. Se veía tan diferente cuando sonreía. Más joven. El peso se alivió por un instante. Y en ese instante me enamoré aún más. Cuanto más lo conocía, más veía al hombre bajo el hielo. Era inherente y profundamente bueno. Pensativo de una forma instintiva. Caminando por la calle se interponía entre el tráfico y yo. Le quitaba las espinas al pescado antes de dármelo. Se detenía bajo la lluvia para sostener su paraguas sobre un gato callejero que temblaba. Una vez leí una cita, deberías querer a alguien que es intrínsecamente bueno, no solo a alguien que es bueno contigo. Jasper era esa persona. Sentí que su actitud hacia mí cambiaba. Quizás con un toque de gratitud, pero fue suficiente. El muro se estaba derrumbando. El día que nos reunimos oficialmente llovía a cántaros. Nuestro pésimo gerente había obligado al equipo a salir a una cena de celebración. Lo cual era solo otra excusa para humillar a Jasper y atribuirse el mérito de su trabajo. Obligó a todos a beber. Incluso con Jasper protegiéndome me sentía mareada. Entonces lo vi.
La mano del gerente se posó sobre la de Jasper en la mesa. Un gesto posesivo y viscoso. Algo dentro de mí se quebró. Asqueroso. Impulsado por el coraje de la borrachera, me levanté tambaleándome y tiré de Jasper detrás de mí. Agarré una botella vacía y la tiré de golpe sobre la mesa. Viejo pervertido. No toques tus sucias manos. Arrastraba las palabras. Jasper me agarró por detrás. Me giré hacia él. Vamos. Es una basura. Salimos a trompicones en la noche lluviosa. En cuanto se cerró la puerta, esperaba que se enfadara. Pero en mi confusión, lo vi sacar el teléfono y detener una grabación. Tenía su propio plan. No necesitaba mi imprudente rescate. Él lo arruiné todo, murmuré. Se movió bloqueando la intensa luz de mis ojos. Me encogí. Lo siento. En lugar de palabras, su respuesta fue un beso. Repentino, suave y cálido. Terminó antes de que pudiera procesarlo. ¿Qué significa eso?, susurré finalmente. Guardó silencio un buen rato. Estemos juntos, Clara Evans. 6 palabras. Explotaron en mi corazón. Así fue como, en un instante lluvioso, Jasper Thorne se convirtió en mi novio. Al despertar a la mañana siguiente con un dolor de cabeza tremendo, pensé que había sido un sueño. Entonces vibró mi teléfono. Un mensaje de Jasper. Buenos días. Estoy abajo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Nuestra primera cita oficial. Era increíble. Daba pistas. Lo recordaba todo. Pero a veces me asaltaba una duda persistente. ¿Me trataba también por sincero afecto o por gratitud? Seguía matándose trabajando, decidido a devolver cada centavo. No soportaba verlo pasar apuros. Cometí un error. Un error enorme y bien intencionado. Contacté a mi amigo de la infancia, Mark. Nuestras familias eran muy unidas, pero Mark y yo solo éramos amigos, él era un mujeriego. Jasper estaba negociando un proyecto brutal con la empresa de la familia de Mark. Lo había visto llegar a casa exhausto noche tras noche. Me encontré con Mark en un bar para pedirle que le diera una oportunidad a Jasper. El trato estaba cerrado, pero salí oliendo a alcohol, con el apoyo de un Mark risueño. Y de pie bajo un árbol al otro lado de la calle, con el rostro como una nube de tormenta, estaba Jasper. Parecía el Jasper de antes, frío y distante. Empujé a Mark y me acerqué a él tambaleándome. Jasper no dijo ni una palabra. Se giró en silencio y me cargó a casa en su espalda. ¿Estás celoso?, murmuré en su cuello. No respondió. En cambio me preguntó por qué fuiste a verlo. No podía decirle la verdad. Su orgullo jamás lo permitiría. Me quedé dormida sobre su hombro con la pregunta flotando en el aire. Al día siguiente me preparó el desayuno. No me preguntó por la noche anterior. Solo dijo que ese tipo de lugar no es seguro. No vuelvas a ir allí. Acepté, pero sentí un escalofrío en él. Antes de que pudiera encontrar la solución, mi mundo se vino abajo. Mi familia se declaró en quiebra. En un solo día, todo desapareció. Las muertes fueron astronómicas. El escándalo dejó víctimas mortales. Mi padre sufrió un infarto y murió en la mesa de operaciones. Mi madre, conmocionada, decidió que teníamos que huir del país. Estaba paralizado. Solo podía pensar en Jasper. Acababa de ser aceptado en un programa de posgrado de primer nivel. Su futuro era brillante. ¿Y yo? Yo no tenía nada. Era un lastre. Lo hundiría. Éramos imposibles. La conclusión me destrozó el corazón. Esa noche lo esperé a que volviera a casa. Entró sonriendo con el frío del exterior pegado a su traje. Abrió los brazos y me abrazó, apoyando la cabeza en mi hombro. ¿Estabas cansado hoy?, pregunté con voz ronca. Negó con la cabeza, y su sonrisa se iluminó. Hoy me pagaron. Sacó una cajita de su bolso. Vi esto.
Me hizo pensar en ti. Lo abrió. Dentro había un sencillo y hermoso anillo de platino con un delicado pájaro de plata en vuelo. Me picaron los ojos. A menudo me traía regalitos. Nunca eran extravagantes, pero siempre muy considerados. Tomé el anillo y me lo puse en el dedo. Me quedó perfecto. Es precioso, dije, y mi sonrisa se quebró. Frunció el ceño y acercó su mano a mi mejilla. ¿Qué pasa? Estás muy pálida. Se me saltaron las lágrimas. Negué con la cabeza frenéticamente. No pude hablar. Simplemente me incliné y lo besé, vertiendo todo mi amor, mi dolor y mi desesperación en ese último beso. Una última vez, pensé. Más tarde, mientras me secaba el pelo con suavidad, las palabras me quemaban en la garganta. El secador rugía. Susurré entre el ruido, terminemos. ¿Qué? Preguntó apagando la máquina. Cerré los ojos con fuerza. Dije que termináramos. Me voy con Mark. Lo usé. Le dije que habíamos crecido juntos, que éramos la pareja ideal. Le dije que no tenía nada y que no estaba dispuesta a sufrir con él. Para que fuera definitivo, me quité el hermoso anillo del dedo y lo tiré al otro lado de la habitación. Nunca olvidaré su expresión. Se quedó pálido. Estaba temblando. Y recuerdo que después de que se fuera, bajé corriendo las escaleras y busqué durante horas en la cuneta hasta que encontré el anillo, cubierto de barro. Lo limpié, lo colgué de una cadena y lo escondí bajo mi ropa, junto a mi corazón. Un secreto. Un recordatorio. Una penitencia. Ahora, 6 años después, de pie en mi destartalado apartamento, aún sentía su peso. Y sabía que Jasper Thorne no había terminado conmigo. El enfrentamiento de esta noche fue solo el principio. El pasado acababa de irrumpir en mi presente. Y exigía respuestas que jamás podría dar. El silencio que Jasper dejó atrás fue físico, denso y pesado. Me quedé en el suelo con la espalda contra la puerta, hasta que el frío del linóleo se filtró a través de mis vaqueros y las lágrimas de mis mejillas se secaron en surcos apretados y salados. Su pregunta resonó en el vacío. ¿Dónde está? ¿O me mientes? Él lo sabía. Quizás no toda la verdad, pero sabía que la historia que había construido sobre Mark se estaba desmoronando. La narrativa cuidadosamente construida que había usado para protegernos a ambos se derrumbaba bajo el peso de mi destartalado apartamento y mi evidente soledad. Saqué la cadena de debajo de mi camisa. El frío platino del anillado me resultaba familiar al rozar la piel. No me la había quitado en 6 años. Era mi vergüenza secreta, mi ancla oculta. Recorriendo con el pulgar sus delicadas alas, finalmente me levanté. Mi vida ya no giraba en torno a Jasper Thorne. Se trataba del niño que dormía en la habitación de al lado. Tenía que construirle una vida, con o sin la presencia desconcertante y perturbadora de Jasper. Los siguientes días fueron una rutina borrosa. Logré que Ben ingresara en una guardería local y asequible. La búsqueda de trabajo fue una lección aleccionadora sobre mi nueva realidad. Mi prestigioso título no significaba nada sin experiencia ni contactos, ambos de los cuales se habían evaporado con la fortuna de mi familia. Finalmente conseguí un puesto como asistente administrativa en una pequeña empresa de marketing. El título sonaba bien, pero el sueldo mensual era una miseria, y el trabajo consistía básicamente en servir café y organizar archivos. Era humillante, pero era un sueldo. La humillación no se detuvo en la puerta de la oficina. Mi nuevo jefe, un hombre llamado Sr. Davis, que antes prácticamente se había humillado en las fiestas de mi padre, parecía disfrutar perversamente de mi caída en desgracia. Me asignaba las tareas más tediosas y se deleitaba en enviarme a reuniones con mis antiguos supuestos amigos. La primera cena de negocios fue un infierno. Fue en un restaurante de lujo que solía frecuentar, lleno de caras que reconocía. Sus sonrisas eran ahora como cuchillos. Clara Evans. Dios mío. ¿Eres tú? Se burló Jason Miller, cuya familia había amasado una fortuna con el plástico. Me enteré de todo. Mala suerte.
Lamentamos mucho lo de tus padres, añadió Chloe con la voz llena de falsa compasión mientras miraba mi vestido confeccionado. Debe ser muy diferente para ti ahora. Eran como buitres. La conversación fue un campo minado de cumplidos ambiguos. Lo peor fue la bebida. Para conseguir el contrato, el señor Davis insistió en que siguiera el juego. Me dieron en la mano copa tras copa de vino. Bebí. Sonreí hasta que me dolió la cara. Aguanté sus golpes porque necesitaba este trabajo. Y luego el golpe mortal. Jason Miller se recostó con una sonrisa cruel en los labios. Ah, por cierto, ¿se enteraron? Se supone que Jasper Thorne pasará por aquí más tarde. Ahora es socio en este proyecto. Vaya giro inesperado, ¿eh? El chico becado y la heredera en bancarrota. Supongo que por fin se vengó. Me quedé sin sangre. Jasper. Aquí. Ahora, mientras estaba así borracho siendo objeto de burlas en público. No pude. No podía dejar que me viera así. Disculpa, murmuré con voz ronca. Necesito ir al baño. Me puse de pie, el mundo se tambaleaba. Tenía que salir. ¿A dónde crees que vas? La mano del señor Davis me agarró la muñeca. Aún no hemos terminado. Siéntate. Necesito un momento, supliqué. Chloe rió, un sonido desagradable y tintineante. ¿Qué te pasa, Clara? No estoy acostumbrada a las cosas baratas. Las palabras fueron como una bofetada. Sentí mareos y náuseas. Bajé la cabeza, abrumado por una oleada de desesperación. Y entonces, un cambio en el aire. Un silencio repentino se apoderó de nuestra mesa. La presión en mi muñeca se aflojó. Sentí un paso frente a mí, una figura alta y robusta que me impedía ver a los demás. El aroma me impactó primero. Limpio, familiar, con un ligero toque a pino. Era un aroma que reconocería en cualquier lugar. Mis nervios tensos se relajaron instintivamente. Jasper no dijo ni una palabra a la mesa. Su sola presencia era una orden. Sentí su brazo sobre mis hombros, su toque firme alejándome del silencio aturdido. No me llevó al baño. Me sacó del restaurante y me acompañó al aire fresco de la noche. Me sentí demasiado humillado para protestar. Me acompañó hasta su coche y abrió la puerta del copiloto. Sube, dijo en voz baja. Me deslicé en el asiento de cuero. Se inclinó sobre mí rozando su hombro con el mío, y me ajustó el cinturón de seguridad. El gesto me resultó tan familiar, tan dolorosamente evocador de 1000 viajes en coche en otra vida, que me hizo llorar de nuevo. Siempre lo hacía. Siempre. Se sentó al volante y arrancó el coche. El silencio era denso. ¿No se enojará tu prometido? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Eran mezquinas y estúpidas. Las manos de Jasper se apretaron sobre el volante. ¿Qué? Levanté la cabeza, el alcohol me soltó la lengua. Jasper, después de todo este tiempo, no has aprendido nada bueno. Ya que tienes prometido, ¿para qué molestarte conmigo? Me ayudaste hoy, pero, ¿y la próxima vez? Deberías ser como ellos. Deberías maldecirme, menospreciarme, odiarme. Sería más fácil. No oí su respuesta. Cerré los ojos, agotada hasta los huesos. El coche se detuvo. No necesité mirar para saber que estábamos afuera de mi apartamento. Jasper salió, se acercó a mí y abrió la puerta. Al ver que no me movía, simplemente se inclinó y me alzó en brazos. Puedo caminar, protesté débilmente, pero mis brazos rodearon su cuello. Olía tan bien. Era un pensamiento peligroso. Me llevó arriba y abrió la puerta de mi apartamento con el hombro. Me dejó con cuidado en el sofá. El apartamento estaba en silencio. Demasiado silencio. ¿Dónde está el niño?, preguntó. Dormido, murmuré. La niñera se va después de que él se acuesta.
Era un lujo que apenas podía permitirme. Jasper guardó silencio. Fue a la cocina, buscó un vaso y me sirvió agua. Luego sacó un pequeño paquete de medicina para la resaca del bolsillo y me lo dio. Su simple amabilidad me deshizo. Pero no pude aceptarlo. Sentí que mi voz sonaba cortante y defensiva. Deberías irte. La próxima vez no te metas. No sé qué palabra le dio en el clavo. Pero algo dentro de él se quebró. Se movió rápido. 2 pasos adelante y ya estaba sobre mí, su mano se cerraba alrededor de mi muñeca. Su agarre no era cruel, pero era inquebrantable. Clara Evans. Mordió cada palabra entre dientes, su rostro a centímetros del mío. Sus ojos ardían con una furia que nunca había visto. ¿Así habla un ser humano? Estaba temblando. Fuiste tú quien me provocó primero. Fuiste tú quien vino después. Fuiste tú quien me creó. Se detuvo. Antes de que pudiera responder, su boca se estrelló contra la mía. No fue un beso. Fue un castigo. Una conquista. Era feroz y hambriento, y estaba lleno de 6 años de ira y traición reprimidas. Sentí el sabor de la sangre. Intenté empujarlo contra el pecho, pero sus brazos eran como bandas de acero. Estaba en todas partes. Me empujó hacia el sofá. Este no era el Jasper que conocía. Este era un hombre poseído. Solté a mi mamá. La vocecita furiosa atravesó la neblina. Jasper se quedó paralizado. La tensión se desvaneció. Giré la cabeza. Ben estaba parado en el pasillo con la carita pálida y aterrorizada. Corrió hacia adelante y empezó a golpear la pierna de Jasper. ¡Qué mal tipo! Solté a mi mami. El hechizo se rompió. El horror me invadió. Empujé el pecho de Jasper y él se movió, tambaleándose hacia atrás. Me levanté del sofá y cargué a Ben en mis brazos. Tranquilo, cariño. Mamá está bien. El tío solo estaba bromeando. Era un juego de miedo. Realmente no quería que Ben conociera a Jasper. La genética es algo aterrador. Sus ojos, de un llamativo verde avellana, eran idénticos a los de Jasper. Jasper se pasó una mano por la cara. Se arrodilló. Ben, te asusté. Fue mi culpa. Lo siento mucho. Metió la mano en el bolsillo y sacó un caramelo. Era la marca específica de menta que siempre me había encantado. Todavía las tenía. Ben, tranquilizado por el caramelo y su disculpa, dejó de llorar poco a poco. El cansancio lo venció y pronto se quedó dormido de nuevo en mis brazos. Los dos nos quedamos de pie entre los escombros. No lo hice, empezó Jasper con voz áspera. El compromiso. Es falso. Solo un contrato. La declaración fue abrupta. Me quedé mirando. Lena, dijo. Tiene a alguien a quien amar. Lo hicimos por conveniencia mutua. Me estaba explicando. Mi mente se debatía. ¿Un contrato? Falso. No supe cómo logré acostarme esa noche. Al despertar, estaba solo. Pero ese no fue el final. Lo vería durante la semana siguiente. Su coche estaría aparcado frente a mi edificio. Nos cargaba, nos llevaba y nos recogía sin decir palabra. Empezó a traer cosas, juguetes para Ben, comida de restaurantes que sabía que me gustaban. Fue desconcertante. Si realmente estuviera con Mark, lo que Jasper hacía sería una interferencia de manual. No quería su compasión. Pero mi resistencia era débil. El tiempo empeoró. Una mañana, al vernos temblando en la parada del autobús, Jasper simplemente se detuvo y metió a un Ben encantado en el coche. Me dirigió una mirada indiscutible. Era exasperante. Me resultaba familiar. Estábamos en el coche esperando en un semáforo en rojo, mientras la lluvia tamborileaba en el techo. Ben charlaba alegremente. La voz de Jasper se oyó entrecortada. ¿Te divorciaste de él?
Mark. Creí haber oído mal. ¿Qué? No intentes ignorarme. ¿Te echó sin nada? Negó con la cabeza. De verdad que aprecio su... La imaginación es desmesurada. Casi me río. La ironía era asfixiante. Pero era más fácil dejarle creerlo. Me encogí de hombros. Guardó silencio durante otra cuadra. Luego volvió a hablar, y sus palabras fueron tan impactantes que pensé que la lluvia me había provocado un cortocircuito. Clara Evans dijo completamente serio. Por favor, considérame. Me atraganté. ¿Qué quieres decir? Estoy diciendo que me consideres. El semáforo se puso en verde. Él siguió adelante. En aquel entonces acepté ese falso compromiso porque había demasiados chismes. Me pareció problemático. Porque casarse con alguien sigue siendo matrimonio. Hizo una pausa. Clara, cásate conmigo. Mi mundo se detuvo en seco. ¿Qué? Al menos el niño tendría seguridad. A los ojos de otros no provendría de una familia monoparental. Lo miré atónito. Era Jasper Thorne exitoso, rico, innegablemente guapo. Y me estaba proponiendo matrimonio a mí, una mujer que él creía madre soltera, desamparada y abandonada. ¿Estás bien?, balbuceé. ¿Te has vuelto loca? Respiró hondo. Sabes que nunca bromeo. Eso era cierto. Jasper Thorne no bromeaba. Te pedí permiso hoy. Si estás de acuerdo, podemos irnos a casa a buscar nuestros documentos y casarnos. Su voz era directa. Me quedé sin palabras. No parecía necesitar mi respuesta. El coche regresó a mi apartamento. ¿Subes tú mismo a buscarlo?, preguntó. ¿O te acompaño? Respiré hondo. Jasper, ¿te das cuenta de lo que dices? Te lo dije. Sé exactamente lo que digo. Entonces, ¿quieres que vaya contigo? Me quedé callado. Había 1000 razones por las que esto era una locura. Fue él quien rompió el silencio. ¿De verdad me has olvidado, Clara?, preguntó. Luego extendió la mano, sus dedos flotando cerca de la base de mi garganta, donde yacía escondida la cadena. Si me has olvidado, ¿por qué sigues usando el anillo que te regalé? No lo tiraste. Me quedé paralizada. Me llevé la mano al pecho. Él lo sabía. Esa noche, durante ese beso, debió sentirlo. Quería desaparecer. Tengo un hijo, susurré, mi último escudo. Lo sé. Podemos criarlo juntos. Si temes que no lo trate bien, no tenemos por qué tener hijos propios. Ven, me basta. La sinceridad me deshizo. Un sollozo se me atascó en la garganta. Aunque... Empecé a decir con la voz entrecortada. ¿Aunque este niño no sea tuyo? La mirada de Jasper no vaciló. Fue un sonido simple. Una aceptación. Una promesa. Ese sonido me destrozó. Se me saltaron las lágrimas. 6 años de soledad se desbordaron. Sin decir nada más, salí del coche. Subí las escaleras. Fui a la pequeña caja de seguridad. Mi registro civil aún estaba nuevo. Iba a conseguir un nuevo sello. Bajé. Jasper esperaba con su propio documento en la mano. ¿Por qué lo tenía? ¿Había estado planeando esto? Mi mente era un caos. No fue hasta que estuvimos en la oficina del registro civil y el empleado sellaba los 2 cuadernillos que desperté del sueño. Tenía en la mano un certificado de matrimonio. De Jasper Thorne. Él miraba mi documento con el ceño fruncido. Señaló. ¿Por qué dice soltero aquí? Me quedé atónito. ¿Qué? ¿Por qué dice soltero en tu estado civil? Entonces lo entendió. Su rostro se ensombreció. Esa marca. ¿Tuviste un hijo contigo fuera del matrimonio? No te dio el estatus que mereces. Me quedé sin palabras.
Cuando te preocupas demasiado, pierdes el juicio. El legendario coeficiente intelectual de Jasper Thorne se había desvanecido. Estaba tan ocupado enfurecido con un hombre inexistente que no pudo ver la verdad. ¿Te arrepientes?, pregunté de repente. Me dirigió una mirada fugaz, con una sonrisa sincera dibujada en sus labios. Sin arrepentimientos. Al sostener el folleto, mi corazón sintió una calidez que no había sentido en años. Le devolví la sonrisa. Pero fue breve. Mi teléfono vibró. Era el jardín de infantes. Se me encogió el estómago. Respondí. Ben had gotten into a fight. I needed to come. Jasper heard the note. Su expresión adoptó una ferocidad protectora. Vamos. Llegamos a una escena de pequeño caos. Ben estaba sentado, acurrucado en una silla, silencioso y estoico, con un rasguño en la mejilla. Otro niño lloraba. En cuanto Ben me vio, su fachada de valentía se derrumbó. Corrió hacia mí sollozando. Dijeron que no tengo padre. Dijeron que soy una persona retorcida. Mamá, no es cierto. Me partió el corazón. Ben es el niño más educado. No les hagas caso. Miré a Jasper. ¿Tienes un papá? Lo acerqué. Mira, nena. Soy tu papá. La conversación de Jasper con el director no iba bien. Escuché fragmentos. Mal ambiente. Sometiendo a mi hijo a la injusticia, se apoderó de Ben con una ferocidad que me dejó sin aliento. Al observarlo, al oírlo decir mi hijo con tanta facilidad, sentí una oleada vertiginosa de esperanza y miedo. Mientras tanto, Ben, más tranquilo, me abrazó el cuello. Mamá, ¿quién es este tío tan raro de aquella noche? El que da miedo. Me tomó un momento. Ese es tu papi, cariño. ¿En serio?, preguntó. Fue asombroso. Jasper estaba tan concentrado en su furia contra la escuela y su rabia contra Mark, que aún no se había dado cuenta de lo más obvio. Los ojos de Ben eran una copia perfecta de los suyos. Su ceño fruncido era suyo. No fue hasta días después, durante una conversación con su falsa prometida, Lena, que cayó en la cuenta. Nos la encontramos. Estaba con una mujer de una belleza impresionante. Al irnos, miró a Jasper y a Ben. Debo decir, dijo con indiferencia, que ustedes dos sí que parecen padre e hijo. Es extraño. Lo dijo y siguió adelante. Vi a Jasper congelarse. Vi que giraba la cabeza y entrecerró los ojos al mirar a Ben con toda la atención por primera vez. El viaje a casa en coche transcurrió en silencio. Había empezado a llover. Ben estaba dormido. Clara, dijo con voz tensa. Se quedó en silencio un largo momento. Así es, Ben. Mi hijo. La pregunta fue vacilante, llena de una esperanza que no se atrevía a sentir. No pude evitar reírme levemente. No te rías. Sé serio. Ben es mi hijo. ¿En serio? Asentí. Es tuyo. Añadí con suavidad. Jasper, si tan solo calcularas el tiempo y lo miraras, lo sabrías. Se quedó en un profundo silencio. Pensé que estaba procesando los cálculos. Pero después de un buen rato, lo oí susurrar tan suavemente que casi no lo oí. No me atreví a albergar esperanzas. Esas 5 palabras me destrozaron. Dejaron al descubierto la profundidad de su dolor. Había creído que Ben era hijo de otro hombre y aún así, se había casado conmigo. Se había ofrecido a criarlo como si fuera suyo. Puse mi mano en su muslo. Piensa con valentía. Así que nunca has estado con Mark. Ni una sola vez. Al oír mi confirmación, Jasper se quedó en silencio. Me di cuenta tarde de que no nos llevaba a casa. ¿A dónde vamos? Ya verás, dijo con voz ronca. El coche aminoró la marcha y entró en un barrio que conocía mejor que nadie. El corazón me latía con fuerza. Estábamos donde crecí. Entró en un largo camino de entrada y se detuvo.
Era la casa vieja. La casa de la familia Evans. Mi casa. Las lágrimas me nublaron la vista. No pude hablar. Jasper apagó el motor. Lo compré, dijo simplemente con voz ronca. Me puso algo frío en la mano. Una llave. Este será nuestro hogar ahora. Bienvenida a casa, Clara. Miré la llave y luego la hermosa casa. La presa se rompió. Apreté las llaves y sollocé sollozos fuertes que contenían 6 años de dolor. Jasper simplemente me abrazó. Cuando mis lágrimas se calmaron, salió y desabrochó con cuidado a Ben, que estaba dormido. Lo acunó y luego abrió la puerta. Se inclinó. Vamos a casa. Y por primera vez en 6 años, creí que por fin tenía una. Sentía la llave como una marca en la palma de la mano, con el peso de un pasado que creía perdido para siempre. Jasper estaba a mi lado con Ben dormido en sus brazos. Un centinela silencioso ante la fortaleza de mi infancia. No me apresuró. Simplemente esperó, dejando que los fantasmas de la risa y la pérdida nos rodearan en el frío aire nocturno. ¿Lo has comprado? Las palabras fueron un susurro ahogado. La magnitud financiera y emocional de tal acto fue asombrosa. Esta casa era un monumento a todo lo que habíamos perdido. Y él acababa de recuperarla. Es solo una casa, Clara, dijo en voz baja, pero sus ojos decían que sabía que era una catedral del recuerdo. Necesitaba volver a casa. Necesitabas volver a casa. A casa. La palabra era una moneda extranjera que ya no sabía cómo gastar. Mi hogar había sido una serie de habitaciones alquiladas donde la única constante era el miedo. Esta era una realidad completamente diferente. Con dedos temblorosos, introduje la llave en la cerradura. El mecanismo giró con un suave y familiar clic. Empujé la pesada puerta de roble para abrirla. El aire que salía no olía a humedad. Olía a pulimento de limón y flores frescas. Entré conteniendo la respiración. Era exactamente igual. Y sin embargo completamente diferente. La gran escalera, los techos altos, todo estaba allí, impecable. Pero no era un museo. Estaba habitado. Cálido. Los muebles eran una mezcla de las piezas clásicas que recordaba y sofás nuevos y cómodos. El jarrón favorito de mi madre estaba en la mesa de la entrada, lleno de lirios blancos frescos. Su piano estaba pulido y abierto. Era como si el alma de la casa se hubiera conservado. Pero la sombra de nuestra ruina había sido minuciosamente borrada. ¿Cómo? Fue todo lo que pude decir. Tuve ayuda, dijo Jasper simplemente subiendo a Ben a mi antigua habitación. Lo seguí aturdida. Lo acostó en el centro de la gran cama con dosel en la que dormía de niña. Ben suspiró en sueños, acurrucándose en el edredón. Estuvimos uno al lado del otro, viéndolo dormir en una habitación de un pasado que desconocía. Lena, dijo Jasper finalmente. Su gusto es impecable. Y entendió la tarea. ¿La tarea? Volver a hacer la tuya. No es una réplica. Es una restauración. Volví a llorar, pero de una gratitud desconcertante. No solo había comprado una casa. Había realizado una excavación arqueológica en mi vida, y la había reconstruido con un esmero inimaginable. Los siguientes días fueron una confusión surrealista. Ben estaba extasiado corriendo por los pasillos, explorando el jardín, declarándolo un castillo. Para él era una aventura mágica. Para mí era como caminar por un sueño. Jasper entró con silenciosa eficiencia. Sus trajes aparecieron en el armario junto a mi escaso guardarropa. Sus artículos de tocador cubrían la encimera del baño. Estaba allí desayunando, leyendo el Financial Times mientras Ben charlaba. Estaba allí cenando, preguntándole sobre su día. Estaba jugando a las casitas. Y lo más aterrador fue la facilidad con la que asumí el papel. El matrimonio legal era una cosa. Esta vida doméstica era otra. Era una droga potente. Cada vez que se refería a Ben como nuestro hijo.
Cada vez que su mano rozaba la mía, mi determinación se desmoronaba un poco más. Pero la mentira de Mark se cernía entre nosotros como un espectro. El odio de Jasper por ese fantasma era algo vivo. Hacía comentarios casuales sobre ese bastardo que nos había abandonado, con la mandíbula apretada por una furia conmovedora y terriblemente infundada. Estaba construyendo una nueva realidad sobre una ficción, y la culpa empezó a consumirme. Intenté centrarme en lo práctico. Dejé mi horrible trabajo. Ya no era necesario, algo que me aliviaba y avergonzaba a la vez. Mi independencia, ganada con tanto esfuerzo, se había esfumado. Volvía a ser Clara Evans de la mansión Evans, pero ahora era una mantenida. La idea le dolía. Jasper, sin embargo, tenía otras ideas. No te quedes aquí sentada arreglando flores, anunció una mañana. Deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Era para la fundación familiar. La fundación de mi familia. El que usé para pagar las facturas médicas de Lily. Es tuyo, dijo. Te lo guardé. Es hora de que lo devuelvas. La junta se reúne el jueves. Te llevo. Me quedé mirando la tarjeta, con el nombre de mi padre junto al mío. Era otra pieza de mi pasado, de vuelta. Pero me sentí un impostor. La fundación se dedicaba a obras de caridad a gran escala. ¿Qué sabía yo de eso? Había estado contando centavos para la leche. La reunión de la junta fue otro ejercicio de surrealismo. Los viejos directores de rostro severo que antes respondían a mi padre ahora me miraban con lástima y curiosidad. Jasper se sentó a mi lado, un silencioso pilar de apoyo, pero no habló. Me dejó repasar los informes a tientas. Déjame hacer preguntas ingenuas. Después, en el coche, se quedó callado. Creen que soy idiota, dije. Creen que eres inexperto, corrigió. Hay una diferencia. Ya aprenderás. Eres un Evans. Lo llevas en la sangre. Lo dijo con tanta convicción que casi le creí. Los días formaron un nuevo patrón. Mañanas con Ben y Jasper. Días en la fundación. Tardes en familia. Era una vida de privilegios impresionantes. Pero cuanto mejor se ponía, más sentía que las paredes de mi jaula dorada se cerraban. La atención de Jasper fue integral. Apareció un chofer. Un chef personal. Un nuevo guardarropa de ropa cara. Estaba borrando todo rastro de mi lucha. Intentaba devolverme mi antigua vida. Pero ya no era esa chica. La chica que había roto una botella para defenderlo se había forjado en la pérdida. Quería fingir que el fuego nunca había sido necesario. La tensión llegó a su punto álgido en una gala benéfica. Mi primera aparición pública como directora de la fundación. Llevaba un impresionante vestido esmeralda que Jasper había elegido. Me veía como tal. Sonreí. Estreché manos. Jasper estaba a mi lado, el esposo perfecto y cariñoso. Vi sus miradas. Sus susurros. Es Clara Evans. Oí que ha vuelto. Y con Jasper Thorne. Menudo giro. ¿Crees que lo hizo por su dinero? No seas tonto. Está en la ruina. Él vale 10 veces más que su familia. Sus palabras no dolieron. La actuación de Jasper sí. Estaba interpretando un papel, y lo hacía muy bien. Él pertenecía a este mundo. Me sentí como una impostora. De camino a casa guardé silencio. Lo hiciste bien esta noche, dijo. ¿Lo hice? Mi voz sonó apagada. Me sentí como un apoyo. La heredera que regresó del brazo de su adinerado salvador. Es una gran historia. Me miró. ¿De qué estás hablando? Jasper. Hice un gesto entre nosotros. Todo esto. La casa, el trabajo, la ropa. Intentas arreglarme. Devolverme a mi lugar. Pero la caja está rota. Estoy roto. No puedes comprar una nueva vida y fingir que la anterior no existió. Guardó silencio.
¿Crees que eso es lo que hago? ¿Qué más? Te lanzas, lo solucionas todo con dinero, te casas conmigo por obligación o nostalgia, y esperas que sea el consentido de Clara Evans. Los últimos 6 años han pasado. He luchado. Fracasé. Aprendí a sobrevivir. Eso no se puede borrar. Mis palabras sonaron cortantes y furiosas. Esperaba una fría despedida. En cambio, detuvo el coche y se volvió hacia mí. Las luces de la ciudad iluminaban su rostro cansado. ¿Crees que es por obligación?, preguntó en voz baja e intensa. ¿Crees que hice esto porque me dabas pena? Quería una esposa trofeo. ¿Verdad? No, Clara, dijo, y su cruda honestidad me dejó sin aliento. No lo es. Lo hice porque viví 6 años en un mundo sin ti. Y estaba vacío. Una serie de transacciones. Consigue el título. Construye la empresa. Gana dinero. Lista de verificación. Y cuando marqué la última casilla, miré a mi alrededor y la casa estaba vacía y el coche en silencio y no había nadie a quien llevarle un estúpido anillo porque lo vi y me hizo pensar en ellos. Apartó la mirada con la garganta agitada. Compré la casa porque cada vez que pasaba por delante sentía como si una parte de mí quedara atrapada dentro. Te devolví los cimientos porque son tuyos. Así que lo eres. No se trata de borrar los últimos 6 años. Se trata de darte las herramientas para que las construyas. Se giró con los ojos encendidos. No quiero a la chica que eras. Esa chica me enfureció. Era imprudente y testaruda. Una sonrisa fugaz. Quiero a la mujer en la que te convertiste. La que fue lo suficientemente fuerte para sobrevivir. La madre. El que sigue terco y me mira como si fuera el idiota más grande del planeta. Extendió la mano para secarme una lágrima perdida. No intento arreglarte, Clara. Estoy intentando construir un futuro contigo. El pasado pasó. Duele. Nos cambió. Pero ahora estamos aquí. Juntos. Me quedé sin palabras. Las paredes de mi corazón se estremecieron. Él me vio. No la patética criatura que había rescatado. No el fantasma de una heredera, sino yo. La yo forjada en el fuego. No intentaba encerrarme en una jaula. Intentaba darme una base. No sabía qué decir. Me quedé sin fuerzas. Arrancó el coche. El resto del trayecto fue silencioso, pero el ambiente había cambiado. Azada. Vulnerable. Cuando llegamos a casa, no subió. Fue a su estudio. Fui a ver cómo estaba Ben y luego caminé por la casa silenciosa. Me sentí diferente. No es un museo. El potencial. Me encontré en la puerta de su estudio. Estaba en su escritorio mirando ciegamente su pantalla. Jasper. Dije suavemente. Él levantó la vista. Gracias. Dije. Fue insuficiente. Él asintió. Vete a la cama, Claire. ¿Estás cansado? Me di la vuelta para irme. La narrativa. Dijo deteniéndome. No se trata de un salvador. Se trata de una segunda oportunidad. Para ambos. Sostuve su mirada. Un verdadero entendimiento surgió entre nosotros por primera vez. Asentí. Me fui a la cama, pero no pude dormir. Sus palabras resonaban en mi mente. Lo oí subir mucho después. Se metió en la cama con cuidado de no tocarme. Nos quedamos allí acostados en la oscuridad, uno junto al otro. 2 personas unidas por un pasado de amor y dolor. Un documento legal. Un hijo y un frágil nuevo comienzo. La mentira de Mark seguía ahí, como una píldora venenosa. Pero por primera vez sentí un atisbo de esperanza de que tal vez pudiéramos construir algo real sobre las ruinas. La frágil tregua que habíamos forjado en el coche aquella noche no lo arregló todo por arte de magia. Fue más como un alto al fuego en una guerra fría.
Jasper dejó de dormir en la habitación de invitados. Pero una nueva y cautelosa distancia se mantuvo entre nosotros en nuestra cama compartida. La casa se llenaba de los sonidos de una familia. La risa de Ben, el chef preparando la comida, la limpiadora puliendo los pisos. Pero el silencio entre Jasper y yo era una presencia distintiva. Se esforzaba. Lo notaba. Me preguntaba sobre mi día en la fundación, sus preguntas eran agudas y perspicaces. Me ayudó de verdad a sortear las complejidades en las que me había visto envuelto. Fue un padre paciente y devoto de Ben. Su amor por el niño era una realidad innegable y sólida que reconfortaba hasta los rincones más fríos de la casa. Pero la sombra de la mentira aún persistía. Sentía que su bondad se extendía a una versión de mí que aún estaba construyendo. La competente directora de la fundación, la buena madre, la esposa que había elegido por sentido del deber y un recuerdo desvanecido del amor. No veía a la mujer que había mentido, que estaba destrozada, que estaba aterrorizada por esta segunda oportunidad que no sentía merecer. La fundación se convirtió en mi refugio, mi penitencia. Lancé una nueva iniciativa destinada a brindar ayuda financiera y apoyo a familias que enfrentaban una deuda médica catastrófica. Trabajé hasta tarde dedicándome por completo a ello, como si al ayudar a estos desconocidos pudiera compensar el hecho de que una cuenta bancaria oculta me había evitado ese infierno, mientras que yo le había hecho creer a Jasper que lo habíamos perdido todo. Una tarde estaba absorto en propuestas de subvenciones cuando vibró mi teléfono. Era la directora de la nueva y exclusiva guardería de Ben. Señora Thorne, ha habido un pequeño incidente. Se me subió el corazón a la garganta. ¿Ben está bien? Está bien, dijo la mujer rápidamente. Es solo que hubo un altercado con otro niño. Intentamos llamar al señor Thorne, pero no contesta. Necesitamos que venga uno de sus padres. Un altercado. La palabra del primer jardín de infancia destartalado resonó en mi cabeza. Dijeron que no tengo papá. Voy para allá, dije con la mano ya temblando al agarrar mi bolso. Intenté llamar a Jasper. Directo al buzón de voz. Una punzada de ira atravesó mi ansiedad. No podía dejar a Ben fuera. No podía. Llegué a la escuela y me encontré con una escena de déjà vu. Ben estaba sentado en la oficina del director, con los brazos cruzados y su rostro imitando a la perfección la expresión más indescifrable de Jasper. Un niño pequeño sollozaba al otro lado de la sala, curándose una marca roja en la mano. ¿Qué pasó?, pregunté arrodillado frente a mi hijo. Él miró fijamente al otro niño con el labio inferior sobresaliendo. Dijo que papá no es mi verdadero papá. Dijo que mi verdadero papá no me quería. Así que lo mordí. Sus palabras fueron un golpe físico. Mis mentiras eran despiadadas y estaban mordiendo a mi hijo. Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Jasper estaba allí con el pelo despeinado, la corbata suelta y el pecho agitado como si hubiera corrido por toda la ciudad. Debió haber captado el mensaje. Recorrió la habitación con la mirada y al instante encontró a Ben. La máscara cuidadosa y controlada que había usado durante semanas desapareció. En su lugar, un miedo paternal puro y sin adornos. Ben, dijo con voz áspera. ¿Estás bien? La fachada valiente de Ben se derrumbó. Se lanzó de la silla a los brazos de Jasper. Papi. Dijo que no eras mi verdadero papá. Jasper lo atrapó sujetándolo fuerte. Miró al director por encima de la cabeza de Ben, con una expresión peligrosamente tranquila. ¿Es cierto? El director se puso nervioso. Bueno, los niños dicen cosas, señor Thorne. Hemos hablado con ambos. ¿Qué dijo exactamente? La voz de Jasper era tranquila, pero con la fuerza de una orden. El director tartamudeó. Dijo que había oído a sus padres hablar de cómo la señora Thorne había regresado hacía poco a la ciudad con Ben, y que tú te habías casado con ella después. La mirada de Jasper se posó en mí, y en ese momento vi el impacto devastador de mi engaño. No se limitaba al espacio que nos separaba. Estaba en los chismes de desconocidos, en las burlas de los niños, en las lágrimas de nuestro hijo.
Mi intento de protegerlo lo había convertido en un blanco fácil. Volvió a mirar al director. Ya veo. Cambió a Ben de posición. Se acercó al niño, quien se encogió. Jasper no se agachó a su altura. Lo miró directamente a los ojos, con voz firme pero no cruel. Me llamo Jasper Thorne. Soy el padre de Ben. Su verdadero padre. El único padre que ha tenido o necesitará. ¿Entendido? El niño, aterrorizado, asintió vigorosamente. Jasper entonces volvió la mirada hacia la madre del niño, que acababa de llegar con aspecto mortificado. Y te sugiero que hables en casa sobre los peligros de chismear sobre mi familia. La mujer asintió en silencio. Miró al director. Esta es la segunda vez que mi hijo ha sido sometido a esto. No habrá una tercera. Dicho esto, se dio la vuelta, todavía sosteniendo a un Ben ya tranquilo, y salió. Corrí tras él. No dijo ni una palabra durante el camino a casa. Sostuvo a Ben en su regazo, acariciándole el pelo. Ben, emocionalmente agotado, se quedó dormido con el pulgar en la boca, una costumbre que había abandonado hacía años. Al llegar a casa, Jasper llevó a Ben arriba. Oí el agua del baño corriendo, el murmullo de su voz mientras leía un cuento. Esperé en el pasillo con el corazón herido y dolorido. Por muy enojado que estuviera conmigo, su amor por Ben era absoluto. Salió de la habitación de Ben mucho después, cerrando la puerta con suavidad. Se apoyó contra la pared con aspecto exhausto hasta el alma. Nos quedamos allí en la penumbra, el silencio entre nosotros era diferente ahora. La ira fría había desaparecido, reemplazada por un cansancio profundo y compartido. Lo siento, dije. Era todo lo que tenía. Lo sé, suspiró. Me miró y por primera vez en semanas me miró de verdad. No al mentiroso ni al proyecto, sino a mí. He estado intentando procesarlo. ¿Ir? Pregunté con una voz apenas susurrante. Y no se admitió con una honestidad cruda y dolorosa. La ira es más fácil. El dolor es más fuerte. Se apartó de la pared. No puedo simplemente encender un interruptor, Clara. No puedo olvidar los últimos 6 años creyendo en una realidad y de repente aceptar otra. No te pido que lo olvides, dije. Solo te pido que intentes comprender. Lo estoy intentando, dijo, y volvió a sentir frustración. Dios mío, Clara, lo estoy intentando. Pero cada vez que lo intento, recuerdo la cara que pusiste cuando lanzaste ese anillo. Recuerdo lo que dijiste. Recuerdo el vacío. Y ahora tengo que reconciliarlo con la idea de que todo fue una actuación. Un sacrificio. Negó con la cabeza. Es demasiado. Empezó a caminar hacia su estudio y se detuvo. No se dio la vuelta. No quiero perder lo que tenemos ahora, dijo en voz baja. Con Ben. Con esto. Señaló vagamente la casa. Pero no sé cómo llegar de donde estábamos a donde estamos sin volver a pasar por todo ese dolor. Y no estoy segura de poder sobrevivir una segunda vez. Desapareció en el estudio cerrando la puerta. Me quedé sola, con sus palabras flotando en el aire. No fue perdón. No fue reconciliación. Pero fue algo. Fue un reconocimiento del campo de batalla entre nosotros. Ya no me ignoraba. Simplemente estaba perdido. Y por primera vez desde que se fue, sentí un atisbo de esperanza. Porque si estaba perdido, significaba que aún intentaba encontrar el camino de regreso. El camino que tenía por delante era inexplorado y doloroso. Pero ambos seguíamos en el mapa. Y eso, por ahora, tenía que ser suficiente. La guerra no había terminado, pero la Guerra Fría se había derretido hasta convertirse en un doloroso y honesto punto muerto. El estancamiento se prolongó durante una semana. Una semana de tensa civilidad, de conversaciones que giraban exclusivamente en torno a Ben y la fundación, de una cama que parecía inmensa. Jasper se esforzaba, podía ver el esfuerzo en la postura de sus hombros, en la forma en que se obligaba a preguntarme sobre mi día. Pero la calidez, la intimidad que habíamos empezado a reconstruir, se había esfumado,
reemplazada por una cortesía cautelosa y frágil. Me sumergí de lleno en la iniciativa de la deuda médica, bautizándola como Proyecto Lily, en un homenaje privado a la hermana por la que él había luchado con tanto ahínco. Era mi ofrenda secreta, mi disculpa silenciosa entretejida en el lenguaje árido de las propuestas de subvención y las solicitudes de financiación. Una tarde estaba en los archivos de la fundación, buscando modelos financieros antiguos cuando lo encontré. Era una pequeña caja sin marcar, escondida tras una fila de registros fiscales. Dentro no había asuntos de la fundación. Era mi negocio. Mi pasado. Diarios de mi adolescencia. Un fajo de cartas de mi abuela y un sobre grande y rígido. Mi nombre estaba escrito en la portada con la familiar caligrafía de mi padre. Un terror frío me recorrió la espalda. No había visto esta caja antes. Los abogados que llevaron la quiebra debieron separarla de los activos principales y guardarla aquí, olvidada. Con dedos temblorosos, abrí el sobre. Dentro había un documento único y grueso. El título me heló la sangre. Testamento de Alistair Evans. Este no era el testamento que se había ejecutado. Ese testamento había sido un documento de desesperación, escrito a la sombra del escándalo, que solo dejaba deudas y disculpas. Esto era diferente. Era de años atrás, antes de que todo saliera mal. Revisé la jerga legal con el corazón latiéndome con fuerza. Era un documento estándar, dejar la mayor parte de la herencia a mi madre y a mí. Pero entonces mis ojos se posaron en un codicilo, una edición posterior adjunta al final. Y a mi hija Clara al cumplir 25 años o con motivo de su matrimonio, lo que ocurra primero, lego la totalidad de mis acciones mayoritarias en Evans Holdings, para que la fundación las mantenga en fideicomiso hasta entonces. El papel se me resbaló de los dedos entumecidos y cayó al suelo. Evans Holdings. La empresa matriz. La que fue desangrada y abandonada. Aquel cuyo colapso lo desencadenó todo. Pero controlar acciones. Incluso una empresa fantasma, si aún conservaba patentes, propiedades, lo que fuera, esas acciones podrían tener algún valor. Podrían valer todo. La cuenta bancaria separada había sido una tragedia de errores. Esto era algo único. Este era un hilo que si se tiraba, podría desentrañar toda la narrativa de mi vida durante los últimos 6 años. Si hubiera habido bienes, una empresa que rescatar, entonces mi sacrificio, mis mentiras, mi desamor, todo habría sido en vano. Fue un error aún más profundo y devastador. Metí la lana de nuevo en el sobre y el sobre en la caja, metiéndolo en el fondo del armario. No podía con esto. Ahora no. No cuando la frágil paz con Jasper era tan precaria. El secreto era demasiado grande. Nos destruiría. Esa noche Jasper llegó tarde a cenar. Ben ya estaba en la cama cuando oí su llave en la puerta. Yo estaba en la sala fingiendo leer, con la mente aún dándole vueltas al descubrimiento de la tarde. Entró con el aspecto más cansado que había tenido en semanas. No fue a su estudio. En cambio se sentó en el sillón frente a mí, aflojándose la corbata. Tenemos que hablar, dijo con voz ronca. Me dio un vuelco el corazón. ¿Se habrá enterado? ¿Me habrá visto alguien de la fundación con la caja? ¿Sobre qué? Sobre esto, dijo señalando entre nosotros. Este limbo. No puedo soportarlo, Claire. No puedo vivir en esta casa contigo y fingir que no lo estoy. Su voz se fue apagando, pasándose una mano por la cara. Pasé 6 años pensando que elegiste a otra persona. Ahora descubro que elegiste un ideal retorcido y abnegado por encima de mí. Por encima de nosotros. Te miro y no sé si estar furioso ¿o qué? Susurré. O asombrado, dijo con la palabra arrancada de su boca. Que pudieras amarme lo suficiente como para hacer algo tan estúpido. Que pudieras lastimarme tanto porque creías que era por mi bien. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Intentaba protegerte. No necesito tu protección, dijo subiendo un poco la voz antes de contenerse. Te necesitaba, Claire. Necesitaba que confiaras en mí. Que lucharas conmigo, no por mí.
La verdad de sus palabras fue como una lanza que me atravesó el corazón. Había estado tan orgullosa, tan segura de que mi camino era el único. La arrogancia de la que me acusaba era real. Ahora lo sé, dije con voz ronca. Estaba equivocado. Totalmente equivocado. Se quedó en silencio un buen rato mirándome. La ira pareció desvanecerse, dejando tras de sí una profunda y agobiante tristeza. El problema es, dijo lentamente, que creo entender por qué lo hiciste. Y eso es casi peor. Porque no puedo odiarte por eso. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín oscuro. Te amaba tanto que me aterrorizaba. Eras una fuerza de la naturaleza. Rica, hermosa, implacable. Irrumpiste en mi vida y lo pusiste todo patas arriba. Y una parte de mí siempre esperaba que cayera el otro zapato. Que te dieras cuenta de que podías hacerlo mejor. Que te fueras. Lo miré de espaldas atónita. Nunca supe que se sintiera así. Había estado tan ocupada sintiéndome insegura de su brillantez, de su independencia, que nunca vi sus propias vulnerabilidades. Así que cuando lo hiciste, continuó en voz baja, simplemente confirmó mi miedo más profundo, que no era suficiente. Que nunca podría serlo. Viví con eso durante 6 años. Y ahora tengo que reconstruirlo todo con la idea de que te fuiste porque me amabas. Es mucho pedirle a un hombre que lo crea. Me levanté y caminé hacia él, deteniéndome a pocos metros. No me atreví a tocarlo. No tienes que creerlo todo de una vez, le dije. ¿Pero podemos intentarlo? Podemos empezar desde aquí. No desde quienes éramos, sino desde quienes somos ahora. Un hombre que construyó un imperio de la nada. Una mujer que aprendió a sobrevivir. Padres de un niño maravilloso. Se giró para mirarme, sus ojos buscando los míos en la penumbra. La dureza había desaparecido, reemplazada por un profundo agotamiento y un destello de algo que podría haber sido esperanza. Antes de que pudiera contestar, su teléfono vibró en la mesa de centro. Lo ignoró. Volvió a vibrar insistentemente. Con un suspiro, se acercó y lo recogió. Su expresión cambió al leer la pantalla. Se volvió distante y profesional. Tengo que atender esto, dijo, yendo ya hacia su estudio. Se trata de la fusión con Singapur. Cerró la puerta del estudio tras él. El momento se rompió. Me quedé sola en la sala, con el eco de nuestra casi reconciliación flotando en el aire, mezclado con el miedo escalofriante del testamento que había descubierto. El pasado aún no había terminado con nosotros. Nos esperaba en una caja de cartón, listo para volver a destrozarnos. A la mañana siguiente la tensión se había aliviado un poco. Jasper había preparado café. Incluso me preguntó por mi horario del día. Fue un paso adelante, tímido y frágil. Estábamos desayunando civilizadamente cuando Ben entró en la cocina, frotándose los ojos. Buenos días, campeón, dijo Jasper con la voz más suave que en días. Ben se subió a una silla. Papá, ¿tú y mamá ya no están enojados? Jasper y yo intercambiamos una mirada por encima de su cabeza. La simplicidad de la pregunta fue devastadora. Estamos en ello, amigo, dijo Jasper, alborotándose el pelo. Bien, dijo Ben con seriedad, que cuando uno está enojado la casa se siente asquerosa. De la boca de los niños. La casa se sentía asquerosa. Se sentía como un cascarón hermoso y vacío. Más tarde ese día, estaba en la fundación con la puerta cerrada, mirando el armario donde había escondido la caja. Sabía que tenía que revisarlo. Tenía que saber cuánto valían esas acciones, si es que valían algo. Ignorarlo no lo haría desaparecer. Estaba a punto de llamar a mi abogado cuando sonó el teléfono de mi oficina. Era Sara, la asistente de Jasper. ¿Señora Thorne? Disculpe la molestia, pero el señor Thorne me pidió que le enviara los archivos de diligencia debida de la fusión de Vanzetech con Singapore Global. Dijo que usted tenía los archivos de Evans Holdings allí, que podrían contener historiales de patentes relevantes. Me quedé paralizada. Evans Holdings. El nombre me dolió muchísimo.
No estoy seguro, balbuceé. I have to look. Of course, Sarah said pleasantly. I said the files would likely be in the older archive boxes in the back storage room. ¿Podrías echar un vistazo? Los necesita para una llamada a las 4. El almacén trasero. ¿Dónde encontré la caja? Se me heló la sangre. Fue una coincidencia. Tenía que serlo. Jasper no podía saberlo. Voy a mirar, logré decir antes de colgar. Caminé hacia el almacén con piernas que parecían de plomo. Eso era todo. Tenía que abrir la caja ahora por si la lana estaba justo encima. No podía dejar que nadie más la encontrara. Recuperé la caja y la llevé a mi oficina, cerrando la puerta con llave. Respiré hondo y levanté la tapa. La lana estaba justo donde la había dejado. Lo dejé a un lado y empecé a sacar otros archivos, buscando los historiales de patentes que Jasper necesitaba. Había informes anuales antiguos, esquemas técnicos y al final, otro sobre más pequeño. Este estaba dirigido a mí con la letra de mi padre, pero era más reciente. La tinta no se había desvanecido. Me temblaban tanto las manos que apenas pude abrirlo. Dentro había una carta. No es un documento legal. Es personal. Mi querida Clara. Si estás leyendo esto, es que las cosas han salido peor de lo que temí. A estas alturas probablemente ya sepas de los problemas en la empresa. He cometido errores y he tomado riesgos que no debía. Puede que no sea el hombre que creías. Pero necesito que sepas algo, la compañía no lo es todo. Las acciones que les dejé son su sustento. Están vinculadas a una filial, EBAM Innovations. Es una empresa fantasma en teoría, pero posee las patentes del nuevo material compuesto que estábamos desarrollando. El material en el que trabajaba Jasper Thorne. Me quedé sin aliento. Jasper. Mi padre sabía de Jasper. El proyecto en mi empresa era solo una tapadera. La verdadera obra, el genio, fue suyo. Lo vi. Sabía que era revolucionario. Transferí las patentes a EBAM para protegerlas de los acreedores de la empresa. Están limpias, Claire. Son tuyas. Valen una fortuna. Sé lo de ti y de Jasper. Vi cómo lo mirabas. Es un buen hombre por lo que veo. Brillante. Demasiado orgulloso para su propio bien, como alguien que conozco. Las cosas han ido mal. Aprovecha esto. Construye una vida. Con él o sin él. Pero quiero que sepas que siempre creí en ti y lo siento mucho. Con cariño, papá. La carta se me escapó de las manos. Me quedé allí sentado, en mi costosa oficina, en la hermosa vida que Jasper me había devuelto, y sentí que el mundo se me venía abajo. Las patentes. El proyecto revolucionario en el que Jasper se había esforzado. El que nuestro terrible gerente se había atribuido. Mi padre los había robado. Me los había escondido como una ardilla esconde una nuez para el invierno. Toda la fortuna de Jasper, el trabajo de su vida, se basó en tecnología que me pertenecía. Tecnología que mi padre básicamente le había robado y me había regalado como regalo de despedida. La mentira que dije no era nada comparada con esto. Fue una traición tan profunda, tan fundamental que ni siquiera podía comprenderla. Y Jasper necesitaba estos archivos para su fusión. Estaba a punto de cerrar un acuerdo multimillonario y toda la base de su tecnología estaba construida sobre arena. Oí que llamaban a la puerta de mi oficina. ¿Clara? Soy Sara. ¿Tuviste la oportunidad de encontrar esos archivos para el señor Thorne? Miré la caja a la carta condenatoria y el testamento. La verdad era una bomba y yo sostenía el detonador. Tenía que decírselo. Tuve que destruir todo lo que acabábamos de empezar a reconstruir. Clara, volvió a llamar Sara. Respiré entrecortadamente. Sí, dije con una voz extrañamente tranquila. Los encontré. Se los traeré yo misma. El camino desde la fundación hasta Vance Technologies fue un borrón.
Los sonidos de la ciudad, el estruendo de las bocinas, el ímpetu de los pasos, se atenuaban en un rugido sordo, como si me moviera por el agua. En mis manos llevaba una sencilla carpeta de cartón. Dentro no estaba el historial de patentes que Jasper había pedido, sino los 2 documentos que podrían cambiar nuestras vidas, el testamento de mi padre y su última y devastadora carta. Gestep Feldleden. Las palabras de la carta me quemaron los ojos. El verdadero trabajo, el ingenio, era suyo. Transferí las patentes a Evan para protegerlas. Son tuyos. La intención de mi padre pudo haber sido protegerte, pero lo sentí como un robo. Un último y catastrófico regalo del más allá. No tomé el coche. Necesitaba el tiempo, el aire frío en la cara, para intentar calmar el terremoto que sentía en mi interior. ¿Cómo podía decírselo? ¿Cómo podía mirar a los ojos al hombre al que ya había traicionado tan profundamente y decirle que el imperio que había construido, la identidad que había forjado de la nada, estaba parcialmente construido sobre arena que ahora me pertenecía? ¿Que mi padre, el benefactor benevolente al que una vez respetó, había sido un ladrón? Llegué a la reluciente torre de Bancetech con el corazón latiéndome con fuerza. La recepcionista ya me conocía y me dejó pasar con una sonrisa que parecía una acusación. El ascenso en ascensor al último piso fue un lento ascenso a mi propio infierno. Sara, la asistente de Jasper, levantó la vista al bajar del ascensor. Señora Thorne. ¿Qué momento? Está terminando otra llamada. Puedes pasar. Asentí, incapaz de hablar, y abrí la pesada puerta de su despacho. Jasper estaba en su escritorio, recortado contra la vista panorámica de la ciudad, hablando por sus auriculares. Entendido. Sí, tengo los contratos finales en mi escritorio para las 5. El equipo de Singapur espera precisión. Parecía tranquilo, autoritario, con el control absoluto. Estaba en la cima de su éxito, a punto de cerrar un trato que consolidaría su legado. Colgó la llamada y levantó la vista, una leve sonrisa cansada se dibujó en sus labios al verme. Fue la primera sonrisa sincera que me dedicó en semanas, y fue como si me clavaran un cuchillo en el estómago. Clara. Hola. ¿Encontraste los archivos? Se recostó en su silla, estirándose ligeramente. Esos viejos historiales de patentes podrían ser el último clavo en el ataúd. Demuestran que nuestra tecnología patentada tiene un linaje que no pueden desafiar. Me quedé paralizada en medio de la habitación, con la carpeta apretada contra el pecho como un escudo. Su sonrisa se desvaneció al observar mi expresión. ¿Qué pasa? ¿Es Ben? ¿Está bien? Ben está bien, logré decir con voz seca y ronca. Entonces, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Se levantó con la preocupación grabada en su rostro al rodear el escritorio. Tenía razón. Había visto un fantasma. El fantasma de los pecados de mi padre, y nos perseguía a ambos. No encontré los historiales de patentes que buscabas. Dije con las palabras torpes y espesas. Está bien, dijo con desdén. Era una apuesta arriesgada. Podemos continuar sin él. Encontré algo más, interrumpí, mi voz cobrando una fuerza fulminante, fruto de la desesperación. Le tendí la carpeta. Lo miró, luego me miró a la cara, con el ceño fruncido por la confusión. Me lo quitó, rozando sus dedos con los míos. Una descarga eléctrica nos recorrió el cuerpo. Regresó a su escritorio y abrió la carpeta. Primero tomó el testamento y lo revisó rápidamente. Vi el momento en que su mente legal lo comprendió. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Clara, ¿qué es esto? Esto lo cambia todo. La empresa podría tener activos y pasivos. Pensaba como un director ejecutivo evaluando los daños y las oportunidades. Sigue leyendo, susurré, abrazándome con fuerza. Dejó el testamento y recogió la carta. Observé su rostro mientras leía las palabras de mi padre. Vi primero la confusión, luego la comprensión que comenzaba a surgir y finalmente, una comprensión lenta y aterradora que lo dejó pálido. Sus manos empezaron a temblar. El papel tintineó suavemente en la habitación silenciosa.
Lo leyó una vez y luego otra, como esperando que las palabras se reorganizaran y adquirieran sentido. Cuando finalmente levantó la vista, la expresión de sus ojos era diferente a todo lo que había visto. No era solo ira. Era una traición profunda y devastadora. El control cuidadosamente construido por el que era famoso se evaporó por completo. Incluso las innovaciones, susurró y el nombre sonó como una maldición en sus labios. Me miró con una mirada tan aguda que cortaba el cristal. Lo sabías. Lo encontré hoy. Dije que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Minutos antes de que Sara llamara. Iba a decírtelo. Te lo juro, Jasper, no lo sabía. Tu padre, dijo en voz baja y temblorosa, con una furia tan intensa que apenas podía contenerla. Tu padre me robó el trabajo. El proyecto por el que sangré. El proyecto que un gerente de mierda se atribuyó. Tu padre no solo se atribuyó el mérito, sino que robó la propiedad intelectual. La ocultó para su hijita. Dijo las dos últimas palabras con un veneno que me hizo estremecer. Volvió a coger la carta, recorriendo la página con la mirada. El verdadero trabajo, el ingenio, era suyo. Me leyó las palabras de mi padre con un tono feroz y burlón. Él lo sabía. Sabía que era mío y lo tomó de todos modos. Y te lo dejó a ti. Tiró la carta sobre el escritorio como si le hubiera quemado. Retrocedió un paso, pasándose las manos por el pelo. Se le escapó una risa entrecortada e incrédula. ¿Tienes idea de lo que esto significa? ¿La fusión con Singapur? ¿La valoración completa de Vanzetech? Se basa en la propiedad exclusiva de esa tecnología. La tecnología que, según esto, te pertenece. Me miró fijamente con el pecho agitado. Todo. Todo lo que he construido. No es mío. Es tuyo. Podrías deshacerme de todo con una sola palabra dirigida a mi junta. Podrías destruirme. Jamás haría eso. Lloré, dando un paso hacia él. ¿Por qué no? Rugió y el sonido resonó en las paredes de cristal. Ya lo has hecho antes. Una vez decidiste mi futuro sin consultarme. ¿Por qué no otra vez? ¿Es este tu plan B, Clara? Si esto del matrimonio no funciona, puedes embargar mi empresa. La acusación fue tan injusta, tan brutal que me dejó sin aliento. ¿Cómo puedes decir eso? Te traje esto en cuanto lo encontré. ¿Y qué momento de honestidad tan conmovedor? Replicó con voz cargada de sarcasmo. Después de años de mentiras, por fin te dignas a decirme la verdad cuando la tienes literalmente en tus manos. ¿Quieres una medalla por tu decencia básica? Se paseaba detrás de su escritorio como un animal enjaulado. Por Dios, la ironía es tan perfecta que da asco. Me casé contigo por un desafortunado sentido de caballerosidad. Para salvar a la pobre madre soltera abandonada. Y todo el tiempo estuviste sentada sobre una mina de oro. Nunca fuiste la damisela en apuros, Clara. Eras el dragón que se sentaba sobre la maldita horda. Sus palabras estaban diseñadas para destripar, y lo hicieron. Cada una impactó con la precisión de un bisturí, cortando la frágil nueva conexión que habíamos empezado a formar. No es cierto, supliqué con la voz entrecortada. Sabes que no es cierto. No lo sabía. Pero tu padre sí, gritó, dando un golpe en el escritorio, haciéndome saltar. Tu padre, el gran Alistair Evans, vio en la brillante y pobre estudiante becada una oportunidad. Vio algo que podía tomar y darle a su hija. Nunca me vio como persona. Solo era un recurso. Y tú, él me miró y la traición en sus ojos era absoluta. Fuiste el instrumento definitivo de su robo. Su caja de seguridad viviente. La crueldad de su interpretación fue sobrecogedora. Pero podía ver la lógica de su dolor, el rumbo que tomaba su mente. Sus inseguridades más profundas, que nunca era suficiente, que solo era un recurso para gente como yo, se confirmaban de la forma más horrible posible. Jasper, por favor, sollocé hundiéndome en la silla frente a su escritorio sin fuerzas, por favor, tienes que creerme. Estoy tan horrorizado como tú. Jamás. Te lo cederé todo.
Ahora mismo. Las patentes, las acciones, todo. Tuyo. Siempre fue tuyo. Dejó de pasearse y me miró con expresión indescifrable. ¿Por qué? ¿Por lástima? ¿Por qué te sientes culpable? No quiero tu culpa, Clara. Nunca la quise. Porque es lo correcto. Lloré, la desesperación me agarraba. Porque te amo. Porque esto, señalé con un gesto desesperado los documentos de su escritorio, no cambia en nada lo que siento por ti, ni el hecho de que me equivoqué, ni que quiero arreglar esto. Guardó silencio un largo rato, mirándome fijamente mientras yo lloraba. La ira pareció desvanecerse de nuevo, dejando tras de sí un cascarón vacío. Lo cambia todo, dijo en voz baja, con voz apagada y agotada. Demuestra que mis peores temores siempre fueron ciertos. Que nunca debí haber tenido nada de esto. Que todo era simplemente prestado. Un préstamo de la familia Evans. Caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Tienes que irte, Clara. Jasper. Vete, dijo con voz firme sin emoción alguna. Tengo que intentar salvar una fusión. Y necesito hacerlo solo. La firmeza en su tono era absoluta. Le había traído la verdad, y nos había destrozado más que cualquier mentira. Me levanté de la silla con las piernas débiles. Miré su ancha espalda, al hombre que había luchado por todo lo que tenía, solo para que se revelara que los cimientos eran una mentira. Yo lo había hecho. Mi familia lo había hecho. Me di la vuelta y salí de su oficina, pasé junto a una Sara preocupada, entré en el ascensor y salí al aire frío de la ciudad. Caminé a casa, la distancia parecía infinita. La hermosa casa, mi jaula dorada, ahora parecía un monumento a un crimen. Él no regresó a casa esa noche. O al siguiente. Estaba sola con la devastadora verdad y la aplastante certeza de que esta vez, lo había perdido para siempre. La bomba había detonado y no quedaban más que escombros. 3 días. 72 horas de un silencio tan profundo que parecía que la casa misma contenía la respiración. El chef iba y venía, preparando comidas que se solidificaban en sus platos. El conductor permaneció inactivo en la entrada. Ben, sensible al cambio radical en la atmósfera, se volvió callado y pegajoso, su habitual charla animada fue reemplazada por preguntas susurradas. ¿Dónde está papá? ¿Volverá? No tenía respuestas para él. No tenía respuestas para mí. Lo había destruido. Le había entregado a Jasper la verdad como si fuera un arma, y él la había usado para aniquilar lo que quedaba de nosotros. Sus palabras resonaron en el silencio cavernoso de nuestro hogar. Demuestra que mis peores temores eran ciertos desde el principio. No solo le había roto el corazón. Había confirmado su mayor inseguridad, que era y siempre sería un forastero en el mundo que había conquistado. A la mañana del 4.º día, llegó un mensajero con un sobre grueso de tamaño legal dirigido a mí. Me temblaban las manos al abrirlo. No eran papeles de divorcio como mi pánico me había dado por sentado de inmediato. Era una propuesta. Un documento seco y clínico que describía la transferencia de todos los derechos de propiedad intelectual de EVM y Nevaschens Avance Technologies, por la suma de $1. Adjunto una nota adhesiva con la letra precisa de Jasper. Clérigo. Esto resuelve el asunto legal. La fusión de Singapur sigue adelante. La junta directiva no tiene por qué enterarse. La casa es suya. La fundación es tuya. Se ha creado un fideicomiso para el futuro de Ben. No lucharé contigo por nada. Fue lo más frío y definitivo que pudo haber hecho. Me lo estaba dando todo y al hacerlo, me estaba alejando por completo. Rechazaba mi disculpa, mi intento de arreglarlo. Estaba eligiendo verse como el deudor, el beneficiario de mi caridad, una vez más. Se alejaba del desastre porque creía que, para empezar, nunca debió haber estado ahí. Una furia candente se encendió en mi pecho, quemando el dolor y la desesperación. Aunque en absoluto. No pudo hacer esto. No pudo sacrificarse y abandonarnos, abandonando a Ben porque su orgullo era más importante que nuestra familia.
Entré furiosa en su estudio con la nota arrugada en el puño. No sabía dónde estaba, pero este era su espacio y me embargaba una energía desesperada y furiosa. Abrí cajones de golpe sin saber siquiera qué buscaba. Una pista, una dirección, cualquier cosa. En el último cajón de su escritorio, escondido bajo los informes financieros, mis dedos rozaron un metal frío y familiar. Lo saqué. Era una caja de seguridad pequeña e ignífuga. Conocía la combinación. Era el cumpleaños de Ben. Levanté la tapa. Dentro no había certificados de acciones ni pasaportes. Era un montón de recuerdos. El talón de la entrada de la primera película que vimos juntos. Una flor seca y prensada que le regalé por pura estupidez después de nuestra primera pelea. Y al fondo una cajita de terciopelo desgastada. Lo abrí. Dentro, sobre el satén, estaba el anillo de mariposa. El que había tirado en un ataque de crueldad artificial. Lo había encontrado. Lo había conservado. Todos estos años. Junto a él había un anillo más nuevo y elegante. Un diamante solitario. Un anillo de compromiso que nunca me había regalado. Mi furia se disipó, reemplazada por un dolor tan intenso que era físico. Él me había amado. A través de todo, las mentiras, los años separados, se había aferrado a estos pequeños fragmentos rotos de nosotros. No era un magnate despiadado que se redimiera de pérdidas. Era un hombre desconsolado que creía estar haciendo lo noble al liberarnos, al darnos la vida que creía que merecíamos, incluso si eso significaba desaparecer de la escena. Estaba repitiendo la historia. Así como lo había dejado para salvarlo, él ahora nos dejaba para salvarnos de la mancha de su aparente indignidad. No podía permitírselo. No sabía dónde estaba, pero sabía dónde estaría. El único lugar que siempre había sido suyo, mucho antes del dinero y el poder. Dejé a Ben con la niñera, dándole instrucciones estrictas de que me llamara si Jasper la contactaba. Luego me subí al coche y le dije al conductor que me llevara al antiguo distrito universitario. La cafetería seguía allí, aunque ahora formaba parte de una cadena, más elegante y genérica. Empujé la puerta, el timbre sonó con un sonido familiar. Y allí estaba. No llevaba traje. Llevaba una sencilla camiseta Henley gris y vaqueros, sentado en la misma mesita del rincón donde solía estudiar entre turnos. Tenía la laptop abierta, pero estaba mirando por la ventana, con una taza de café enfriándose frente a él. Parecía más joven y completamente derrotado. Al principio no me vio. Me acerqué y me quedé junto a su mesa, mi sombra se proyectaba sobre su pantalla. Levantó la vista y la sorpresa en su rostro se disimuló rápidamente con una resignación cansada. Clara, ¿qué haces aquí? Me senté frente a él y dejé la caja de terciopelo con ambos anillos sobre la mesa, entre nosotros. Bajó la mirada y se le tensó la mandíbula. No puedes hacer esto, Jasper, dije en voz baja pero firme. ¿Hacer qué? Preguntó secamente. ¿Darte lo que te corresponde? Esto no se trata de lo que te corresponde. Dije, perdiendo la compostura. Se trata de tu huida. Estás tan decidido a ser el héroe trágico y abnegado que no ves lo que realmente estás sacrificando. Nos estás sacrificando. Estás sacrificando a tu hijo. Te estoy dando seguridad, insistió alzando la voz, atrayendo la mirada del barista. Te doy una vida sin el desastre de mí, y mi legado prestado. No quiero una vida sin el desastre de ti. Lloré. El problema es el caos. El caos es real. Esto, señalé la reluciente cafetería, esta vida limpia, fácil y empaquetada que intentas darme es una mentira. La verdad es confusa, dolorosa y compleja. Mi padre era un hombre imperfecto que hizo algo terrible por lo que creía una buena razón. Yo era una chica asustada que tomó una decisión catastrófica porque creía que te estaba protegiendo. Y tú eres un hombre orgulloso y testarudo que preferiría irse antes que aceptar que el error de otro podría haberlo ayudado accidentalmente. Extendí la mano por encima de la mesa y la agarré antes de que pudiera soltarla. Tenía los dedos fríos. Tú construiste Vanzetech, Jasper. No mi padre. Tu mente, tu trabajo, tu incansable empuje.
Las patentes son solo papel. Tú eres el genio. Siempre lo fuiste. Mi padre lo vio. Era ladrón, pero no tonto. Sabía que era tuyo. Sabía que valía la pena robarlo porque era brillante. Y sigue siendo brillante. La fusión con Singapur se está produciendo gracias a ti. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no me importaba. No soy mi padre. No te estoy dando caridad. Te devuelvo lo que ya es tuyo. Pero conservo lo que es mío. Te conservo. Voy a conservar a nuestra familia. Y si intentas irte porque tu orgullo es más importante que la felicidad de nuestro hijo, que mi amor por ti, entonces eres un cobarde. Y el Jasper Thorne del que me enamoré nunca fue un cobarde. Estaba sin aliento, con el corazón latiendo con fuerza. Lo había dejado todo al descubierto. No quedaba nada. Jasper miraba nuestras manos unidas con una expresión indescifrable. El silencio se prolongó, solo llenado por el siseo de la máquina de expreso. Finalmente habló en voz tan baja que tuve que inclinarme para oírlo. ¿Me llamaste cobarde? Sí. Levantó la vista y sus ojos brillaban. Nadie se ha atrevido nunca a llamarme así. Alguien tenía que hacerlo, susurré. Guardó silencio un largo rato más, acariciando distraídamente el dorso de mi mano con el pulgar. El anillo, dijo finalmente señalando la caja. Lo conservaste. Nunca dejé de amarte, dije. Ni un solo día. Dejarte fue lo más difícil que he hecho. Vivir sin ti fue una vida a medias. Volver a verte y amarte de nuevo ha sido lo más aterrador y maravilloso que he experimentado. No te dejaré ir sin luchar, Jasper Thorne. Esta vez no. Una lágrima se le escapó y le resbaló por la mejilla. No se la secó. Ben me preguntó si la casa se sentía asquerosa cuando estábamos enojados. Asentí con un sollozo atorado en mi garganta. Sí, lo hizo, admitió con voz ronca. Parecía un museo. Un museo muy hermoso, muy vacío. Respiró entrecortadamente. Cuando leí esa carta, sentí como si las paredes del museo se me cerraran encima. Sentí que me estaban poniendo de nuevo en mi lugar. La estudiante becada. La obra de caridad. Eres mi marido, dije apretándole la mano. Eres el padre de Ben. Ese es tu lugar. El único lugar que importa. Me miró entonces, me miró de verdad, y vi cómo los muros finalmente empezaban a derrumbarse. La ira, el orgullo, el dolor. Todo se desvaneció, dejando atrás a un hombre vulnerable y vulnerable. Estoy tan cansado, Clara confesó con palabras que eran una suave rendición. Estoy tan cansado de luchar para demostrar que pertenezco. Solo quiero pertenecer. Contigo. Tú sí, dije, inclinándome hacia adelante, presionando mi frente contra la suya. Siempre lo has hecho. Nos sentamos así un buen rato, en el rincón tranquilo de la cafetería donde todo había comenzado, dos personas rotas reencontrándose en las cenizas del pasado. Tomó la caja de terciopelo y la abrió. Sacó la sencilla banda de platino con el pájaro en vuelo. Esto fue lo primero que te compré y de lo que me sentí verdaderamente orgulloso, dijo. No era gran cosa, pero era todo mío. Lo era todo, susurré. Lo puso en mi dedo junto al anillo de bodas que me había puesto semanas atrás. Encajaba a la perfección, un círculo cerrado después de 6 largos años. Luego sacó el solitario de diamantes. Este también, dijo con voz más fuerte. De nadie más. Solo mío. Para ti. Me lo ofreció. ¿Lo usarás? ¿De verdad esta vez? Asentí sin poder hablar, y él lo deslizó en mi dedo. Era una promesa, un nuevo comienzo, una decisión tomada no por obligación ni por las circunstancias, sino por amor forjado en el fuego de la verdad. Se levantó y me ayudó a ponerme de pie. Vámonos a casa, dijo. Nuestro hijo nos espera. Y al salir de la cafetería de la mano, el pasado por fin parecía estar donde debía estar, atrás, no olvidado, pero ya no nos tenía como rehenes. El futuro seguía siendo incierto, seguía siendo confuso, pero lo afrontaríamos juntos.
No como las personas que éramos, sino como las personas en las que nos habíamos convertido. Marcado más fuerte y finalmente en casa. Fin.